Iglesia, qué bueno estar acá con todos ustedes, sean todos bienvenidos. Oigan, qué gozo más grande para mi corazón el que se haga hoy realidad esa escritura. Todas las generaciones alabarán al Señor. Estuvimos hoy cantando con todos estos jóvenes, démosle un aplauso a Dios nuestro Señor. Qué bello canto y escucharlos a ellos decir, yo quiero conocer a Jesús. ¿Qué canto más bonito ese? Porque despierta ese anhelo en nosotros de conocer más al Señor. Un saludo a todos los que nos acompañan en línea. Miren que hoy estamos celebrando el Domingo de la Nueva Generación. Como se dieron cuenta, tenemos jóvenes sirviendo en todas las áreas, tecnología, bienvenida, ujieres, alabanza. En todas las áreas están ellos y qué maravilloso es poder ver lo que el Señor está haciendo en sus vidas y también en nosotros, el llamado de poder ministrar y servir a la siguiente generación. Miren, esta semana para nosotros acá en la iglesia fue de gran bendición, muy especial. Iniciamos nuestro grupo de estudio de jueves, nuestro estudio bíblico. ¿Quiénes estuvieron aquí? Bastantes estuvimos acá. Tuvimos un tiempo de conexión, de escuchar a los misioneros. Fue un tiempo muy, muy bello. ¿Quiénes vinieron las mujeres ayer a la primera reunión? También, gloria a Dios. Y miren, como decían en los anuncios, el retiro de hombres ya viene. Es un tiempo súper especial. Yo me atrevería a decir que ninguno de nosotros hemos ido a un retiro así antes. Nosotros los hispanos. Es algo increíblemente bello de conexión. Yo la primera vez que fui, hace como 4 o 5 años más o menos, comencé a escuchar algo en los senderos, junto al lago, pescando, caminando. Ahora ya sé por qué Dios me permitió venir hoy. Ahora ya sé por qué Jesús me mandó hoy. Yo no muy quería venir, pero este momento, ahora sé por qué Él me mandó. No fue en una clase, no fue a las, ya ver, ¿verdad? Que a veces hay clases y enseñanzas de las 5 de la mañana a las 12 de la noche. No es así este retiro. Este retiro es para conectarnos con el Señor, con los hermanos, con su Espíritu Santo en la naturaleza donde el Señor, que es algo tan bello que Él ha hecho. Así que para los que pueden ir, les animamos, y los que no puedan ir, espero que nos veamos en el Denny's de La Puente, es Hacienda Boulevard y La Valley. Allí vamos a estar este sábado, para los que no van a ir al retiro. Así que hay actividad para los hombres, ya sea que vayas o te quedes. Oiga un poquito de eco, no sé si lo escuchan ustedes. Sí, amén. A ver si nos modulan allá el audio un poquito. Y pues también vamos a tener pronto nuestro tiempo de intersección. Pues miren, comencemos acá. Yo quisiera preguntarles, a ver, no, andamos adelantados. Ahí está. No, es más para atrás. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Has empezado algo pensando que lo ibas a terminar rápido y resulta que tardaste mucho tiempo? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Tal vez decimos, es un curso en la escuela, va a ser algo así rapidito, y te das cuenta que semestre y como que no se acabara. Tal vez es un proyecto en la casa. Yo creo que los hombres nos identificamos mucho con eso, ¿no? Y las mujeres dicen, no, híjole, eso va a tomar bastantes tiempo en nuestra vida. Nuestros hijos van a pasar de la primaria a la secundaria y ese fence, esa baranda todavía no va a estar puesta. Puede ser tal vez algo que comenzamos con mucha alegría, con muchas ganas, pero luego nos dimos cuenta que estaba tomando más tiempo de lo que nos imaginábamos. Y fíjense que la vida cristiana es así. Inicia cuando llegas a conocer a Jesús y luego te das cuenta que seguirlo a Él va a ser algo para el resto de la vida. No es algo nada más de unos días, de una semana, de un mes, una emoción. No, esto es algo que se extiende todos los días. Y que somos llamados a ser fiel hasta el fin siguiendo a Jesús. Y para ilustrar esto, yo les quiero contar una historia muy real de hace más de 100 años. Un japonés llamado Shizo Kanakuri dice que él era uno de los maratonistas más impresionantes de todo el mundo. Y él clasificó para los Juegos Olímpicos de 1912 en Suecia con un tiempo récord de 2 horas 32 minutos. Y toda la presión estaba en él, de que él fuera el ganador de la medalla de oro. Pero en medio de la maratón pasó algo inesperado. Él comenzó la carrera
y se desmayó. Fíjense, lo que luego se enteró la gente es de que en los 18 días que a él le tomó llegar a Suecia, primero en barco y luego en tren, le dio una infección intestinal. Así que cuando él comenzó la carrera, él iba muy débil e iba enfermo. Y después de unas millas cayó tirado y una familia salió, lo encontraron, lo entraron a la casa, lo ayudaron a recuperarse. Y él, después de sentirse bien, pero con tanta vergüenza de haber deshonrado a su país, decidió regresarse a Japón sin decir nada. Y Suecia lo dio por desaparecido por 50 años, porque nunca se supo qué pasó con él. Pero fíjense que en el año 1967, alguien se enteró, no, pues este cuate está allá en Japón, ¿verdad? Sí, no es que siga desaparecido. Y entonces lo invitaron a que regresara a volver y terminar la carrera que él había iniciado. ¿Cuántos años después? Así que él aceptó y dice que incluso el segmento que le dieron a correr, ¿no? Dice que hasta lo hizo así bien rápido y terminó la carrera. Entró a la meta con el tiempo oficial más lento de toda la historia. 54 años, 8 meses, 6 días, 3 segundos. Imagínense cuánto tiempo se tardó. Y cuando le pidieron que si podía decir unas palabras, esto fue lo que él dijo de su carrera. Fue un viaje muy largo. En el camino me casé, tuve 6 hijos y 10 nietos. No terminó rápido, pero terminó fiel. Y a pesar de los tropiezos, la vergüenza y las dificultades, volvió y terminó su carrera. Y fíjense que en la Biblia está llena de historias de personas que parecían iniciar una carrera y luego haberse apagado o se les truncó o se les paró esa carrera. Y Dios tuvo que ir a alcanzarlos y volver a encender ese ánimo para correr. Por ejemplo, Moisés pensó que su historia había terminado. Yo no sé, algunos de ustedes sabrán, él mató a un egipcio. Y luego tuvo que huir al desierto y estuvo ahí 40 años. Pero Dios lo buscó y le renovó su llamado para que siguiera su carrera. Igualmente con el apóstol Pedro, después de negar a Jesús, sentía el peso de la vergüenza de haber defraudado a Jesús y se volvió a regresar a ser pescador. ¿Y qué pasó? Jesús vino y lo fue a buscar ahí frente al lago y le dijo: ven, tu carrera no termina aquí. Y Jesús lo restauró. Y así es Dios, donde otros ven cenizas, Él ve brasas. Donde nosotros vemos fracaso, Él ve futuro. Y miren, por eso estamos comenzando esta serie Fiel hasta el fin, basada en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo. Y vamos a estar en esta carta por los siguientes casi 3 meses. Así que les animo a que no se las pierdan y que sigamos viniendo. Y es por eso que les digo que va a ser basada en 2 Timoteo. Esta carta es una de las más íntimas que Pablo escribió. Está escrita desde una cárcel romana alrededor del año 67 antes de Cristo, poco después de ser ejecutado. Y allí es donde Pablo, en ese tiempo él se llamaba Saulo, escribe estas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. A pocos días o a poco tiempo de ser ejecutado, esas son sus palabras. Y si nos ponemos a pensar, él no andaba de vacaciones, ¿verdad? Él estaba en una celda, en un calabozo frío, húmedo, tal vez con poca comida. Él ya es un hombre mayor, todo lo que ha hecho por el Señor, pero él sigue allí sin quejarse. Él tenía un fuego que Dios había encendido en su corazón. Y es porque Pablo sabía que Dios le había encendido un fuego que nadie puede apagar. Amén. Y fíjense que antes de ser apóstol, quiero que hablemos un poquito de Pablo y de Saulo, que luego su nombre es cambiado a Pablo, para que entendamos el contexto de dónde él viene y por qué es que él hace lo que luego anda haciendo. Antes de ser apóstol, como les digo, lo conocíamos como Saulo. Él era un joven fariseo, experto en la ley, pero con un corazón que estaba ya muy frío, como un carbón apagado. Creía servir a Dios, pero perseguía a los seguidores de Jesús. Y la Biblia lo muestra primero en Jerusalén, cuando estaban
apedreando a Esteban. Imagínense eso. Y dice que él estaba cuidando las túnicas a todos los que estaban tirándole piedras. Miren cómo lo dice la Biblia. Dice, lo arrastraron, o sea, a Esteban, fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron los abrigos y los pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Dice la Biblia que después él andaba emocionado. Dice que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Y le pedía a los sacerdotes o a los líderes locales que le dieran autorización para ir a arrestar a los cristianos. Miren cómo lo dice acá. Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Este es Pablo. Pero fíjense, un día todo cambió. Al acercarse en una de estas misiones, él iba a Damasco y una luz apareció de repente en el cielo y brilló tanto alrededor de él. Dice la Biblia que él se cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me andas persiguiendo? Salía la voz de esta luz. Dice que Pablo, después de esa experiencia, quedó ciego, pero por dentro empezó a ver algo. Y él, el que conocía las escrituras, así hasta de memoria, ahora estaba conociendo al autor de quien había escrito todo esto. Y miren, el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La misma palabra de Dios llegó a Pablo a alumbrar sus pies. Y más adelante incluso Pablo dice: Dios hizo brillar su luz en nuestros corazones. Él sabe, Él entiende el efecto que tiene la luz de Jesús en nuestras vidas. Y ese encuentro encendió en Saulo, en ese momento, un fuego nuevo y le dio un llamado distinto. El Señor dice que este es su llamado. Este es mi instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Desde ese día, Pablo vivió encendido, predicando, plantando iglesias. Tuvo sufrimientos, tuvo dificultades, pero él no dejaba de orar y no dejaba de animar a otros. Y algo clave es que no solo mantuvo su propio fuego encendido, encendió el fuego en muchas otras personas. Su ministerio entero podríamos nosotros resumirlo con estas palabras: él avivó el fuego de Dios en las personas y comunidades con las que él estaba. En sus cartas, Pablo nos sopla a nosotros ánimo para que la llama de Dios en nuestros corazones siga ardiendo. Podríamos decir que por donde pasa Pablo, él sopla el fuego de Dios en dones, amor, unidad y misión. No hay fe guardada o fría. Hay fe viva que se comparte, se nota y también se contagia. Amén. Eso es lo que sucedió en ese encuentro. Pablo iba corriendo esa carrera, pero no iba por el camino correcto. Y Dios nuestro Señor viene, lo alcanza, lo transforma y lo encamina en donde Él realmente tiene que ir. Y mire, quiero que leamos que este efecto de Jesús llegando a Pablo y encender ese fuego en él, lo transformó tanto que él en muchas de sus palabras en los escritos que él tiene, él aviva el fuego de Dios. Miren, por ejemplo, para servir con entusiasmo, Pablo dijo: sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nos llama a no apagar al Espíritu de Dios en 1 Tesalonicenses, a que demos un buen ejemplo y no descuidar el don de Dios que Él nos ha dado. Amén. Dice: sé ejemplo, no descuides el don de Dios. Es un llamado a que algo necesita continuar siendo avivado, necesita ser encendido. También llama a otros a corregir lo que les hace falta. Corrige lo deficiente. ¿Qué es lo que te hace falta? Averígualo y comienza a buscarlo para que el fuego de Dios siga siendo encendido. También habla acá de Epafras y él dice: él ora intensamente por ustedes. Pablo nos está diciendo: ¿saben qué? Oremos por otros.
para que ese fuego se mantenga encendido. Y Pablo, algo muy bello que vemos a través de sus escrituras, es que él no simplemente andaba predicando en un lugar y luego se iba, y predicaba y se iba. No, él caminaba con la gente, él los conocía por su nombre, él oraba por ellos y los animaba a seguir a Jesús. En Tesalonicenses encontramos esto que él dice: los amábamos tanto que les entregamos no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestra propia vida. Imagínense, ese es el fuego que Pablo lleva en su vida, que él dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida para que ese fuego de Dios no se apague en ustedes. Y como seguimos hablando, ese fuego de Dios que él tiene, él lo dedica a animar a otros a que aviven ese fuego en su vida. Y un muy buen ejemplo de esto es en su amistad con un joven pastor en la ciudad de Éfeso que se llama Timoteo. Y ahí vemos nosotros a través de las cartas de Timoteo, paso a paso, cómo un creyente, o sea Pablo, conoce a otra persona, ora por él, lo anima y lo ayuda a seguir fiel al Señor. Miren, veamos cómo se conocieron, porque después de varios años de viajes y persecuciones, ellos se unen y Pablo llega a Listra, donde es que vive Timoteo, y lo conoce. Timoteo era joven con raíces de fe profundas en su vida. Desde niño, gracias a su mamá y a su abuelita, él había crecido sabiendo las Escrituras. Había aprendido que era confiar y amar a Dios y confiar en Jesús. Pero él no era una persona perfecta. Muchas veces creemos que todas estas personas en la Biblia eran, ¿verdad?, perfectos en todo lo que hacían, o que su vida no tenía conflictos. Y al contrario, él tenía una fe muy buena, pero también tenía luchas, dificultades y limitaciones. En 1 Timoteo 5:23, ustedes pueden leer que él dice que padecía de algo del estómago. Y Pablo le escribe y le da recomendaciones a cómo cuidar su salud. Además de ser tan joven, a veces se sentía inseguro de poder ir a compartir con otros. Él tenía inseguridad y también decía él: me siento con una presión muy grande por ser un líder joven. Aún con todo esto, Timoteo se mantiene fiel y Pablo lo veía. Y no solo veía él a un joven con debilidades y dificultades, Pablo veía a un líder futuro. Él veía que este hijo espiritual, él valía la pena en invertir, en formarlo y animarlo. Pablo creyó en él y lo acompañó para que siguiera él fiel en la fe, para que tuviera esa viva fe y pudiera él ser ejemplo para otros. Después de conocerlo, dice que y llevarlo a sus viajes, Pablo no solo lo entrenó, sino que también lo respaldó públicamente. Imagínense eso, hablar tan bien de alguien públicamente es tan importante. Y eso lo hizo él en todas las iglesias. Dice que Pablo lo recomendaba, le cubría con la reputación y le daba confianza. No solo veía a alguien que andaba con él en la misión, sino él decía: él va a continuar esta carrera. Y él lo animaba y lo seguía apoyando en todo lo que él hacía. Y este es un gran plan y un ejemplo de cómo Dios nos puede usar a nosotros como a Pablo, a hacer la diferencia. ¿Hacer la diferencia en quién? En aquellos que están alrededor de nosotros. Hoy estamos celebrando el domingo de la siguiente generación. Muchos de nosotros tenemos jóvenes en nuestras familias, tenemos sobrinos, nietos, hijos. Y ¿saben qué? A veces pensamos que la siguiente generación tiene de 18 años para abajo. Y es cierto, son jóvenes, pero tal vez tú no tienes a alguien de 18 para abajo en tu vida. Tal vez tú tienes uno de 30 a 20 o de 40 a 50. Aún para ti, ellos son más jóvenes, ellos son la siguiente generación. Debemos de pensar en aquellos que vienen atrás de nosotros, porque muchas veces nosotros creemos que es responsabilidad de otras personas amarlos, orar por ellos, mostrarles gracia, mostrarles el camino al Señor. Pero Dios nos llama a alcanzar a la siguiente generación. Donde tú estés, todos los que vienen atrás de ti. Y regresando a Pablo y Timoteo, con el tiempo, como dijimos al inicio, Pablo llega al final de su carrera. Fue arrestado por el gobierno, acusado de ser una persona muy peligrosa
por sus enseñanzas. Y termina estando en una cárcel fría, húmeda, incluso dice que abandonado prácticamente. No solo por toda la gente que él conocía, sino también por los romanos. Dice que a veces no le daban ni de comer, de tan abandonado que estaba. Y aún así el fuego de Pablo seguía encendido. Desde ese lugar, olvidado por muchos, se toma el tiempo para escribirle la segunda carta a Timoteo, a su amigo joven. Y eso es justamente lo que vamos a estar, como digo, estudiando en esta serie. Es aquí donde vamos a encontrar palabras llenas de ánimo, de fe, que son para nosotros, para fortalecernos en esta carrera que todos estamos corriendo. Y quiero que iniciemos leyendo, en 2 Timoteo, en el versículo 2, dice: a Timoteo, amado hijo, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. De noche y de día me acuerdo de ti en mis oraciones, anhelo verte. Qué palabras más bonitas, ¿verdad? Para comenzar una carta, especialmente sabiendo de dónde él está escribiendo. Y yo me pregunto, iglesia, ¿quién dirías que ha animado tu fe y la ha hecho más fuerte? ¿Será que hay alguien ahorita en tu vida que está animándote a hacer esto? ¿Quién es esa persona que se invirtió en ti o está invirtiendo en ti? Y la pregunta ahora directa para nosotros es: ¿a quién estás animando para que su fe crezca más? Muchas veces pensamos solo en nosotros, no pensamos en otros. Pero fíjense que cuando comenzamos a dedicarnos en la vida de otros, nuestra misma vida se alinea al plan de Dios. Amén. Así que hace poco, fíjense que le preguntábamos a los niños de acá de la iglesia y a los jóvenes, ¿quién es el que ha sido de gran impacto espiritual en sus vidas? Y quiero que veamos este video. Escuchen lo que nos contaron. Porque me enseñó que la única persona que necesito en mi vida es Dios. Diría que mi grupo pequeño me ha influenciado más en profundizar mi fe. Estoy en el grupo pequeño de chicas mayores. Ellas me muestran cómo ser una mujer que sigue a Dios. Mi hermano, mi hermano, me ha llevado a volver a la iglesia cuando no había nadie allí. Él es una de las grandes razones por las que amo a Dios. Mi hermana mayor, Angie, ha sido mi compañera de Biblia desde que era pequeña. Mi amigo Gavin, que está en mi grupo pequeño, él ha estado ahí para mí cuando lo necesito y ha podido relacionarse con cosas que me han pasado. Diría que mi mamá es la persona que más me ha influenciado, siempre me ha llevado y me ha criado en esto. Y después de que mi papá falleció, ella me sostuvo y me acercó más a Dios en lugar de, ya sabes, alejarme o algo así. Mi abuelo, solíamos sentarnos y tener estudios bíblicos juntos y él realmente me enseñó una forma diferente de ver la Biblia y cómo leerla en general. Cuando tuve una influencia negativa en mi vida que me desanimó de acercarme a Dios, cuando hablé con mi amigo sobre eso, él me mostró que Dios era alguien en quien podías confiar y no alguien con quien te veías obligado a hablar, sino con quien podías hablar cuando quisieras. Mi abuelo siempre hablaba de Dios, que realmente tomé eso en serio desde que era pequeña. Tendría que decir mi amigo Aiden, probablemente es la persona más confiable que he conocido y me enseñó a perdonar cuando más lo necesitaba. Algunas personas que han impactado mucho mi vida y mi relación con Cristo son mis líderes especialmente. Nunca crecí en un entorno cristiano o un hogar cristiano, así que cuando vine aquí para el ministerio de secundaria a conocer a Caloni fue un momento realmente impactante en mi vida porque me convertí en un cristiano mientras estaba sentado en un grupo pequeño y diciendo que estoy listo para convertirme en un seguidor de Cristo. Eso ha cambiado mi vida, santo. Amén. Nosotros acá en la iglesia tenemos fundamentos básicos de lo que seguimos como iglesia. Uno de ellos es la gracia es primero, pero uno de ellos también es ministrar a la siguiente generación. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, viendo la importancia de poder ministrar a la siguiente generación. Cuando alguien con fe cree en ti, su impacto es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Cuando alguien cree en ti, ese es un impacto muy grande. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto personalmente. Debemos de expresarlo, debemos de contárselos.
por pequeño que sea algo que veas en la vida de alguien, díselo para que crezca su fe. Ese impacto no se va a quedar solo en ese día, sino que va a seguir día tras día en sus vidas. Pablo creyó en la fe de Timoteo, se lo dice, y esa confianza le dio fuerzas a Timoteo. Siendo joven, teniendo dificultades, un pastor que tenía bastantes dificultades ahí en el área donde él estaba, y las palabras de Pablo lo animan tanto. Y hoy miramos con gratitud a nuestra familia espiritual acá, en Wacken Español. Dios ha levantado jóvenes y familias que aman al Señor, que le siguen constantemente. Semana tras semana nosotros vemos a estos jóvenes y a sus padres también. No solo van a estudiar, los papás van a trabajar, cuidan sus hogares y aún así apartan tiempo para servir a Jesús. Sirven en el grupo de alabanza, tecnología, algunos enseñan en el ministerio de niños y otros están con nosotros acá acompañándonos todo el tiempo, sirviendo en las cámaras. Casi todos los domingos tenemos un joven y él está sirviendo en las cámaras, David. Y él está encargado de llevar la palabra de Dios, si se ponen a pensar, a todos aquellos que están en línea. Es un testimonio de una fe viva que está en nuestra siguiente generación. Y miren, nosotros como iglesia debemos de tomar un momento para darle gracias a Dios por ellos y pedirle al Señor que el fuego del Espíritu siga creciendo en sus vidas y también en la nuestra, a través de ese compromiso que tenemos. Y esa es la invitación de hoy, avivar el fuego de la nueva generación. Y como les digo, la nueva generación es cualquiera que viene detrás de ti. No solo mirarlos de lejos, sino orar por ellos, animarlos, darles palabras de aliento, acompañarlos y abrir camino para que crezcan en su fe. Debemos de pedirle al Señor constantemente que Él siga encendiendo su fuego en ellos y también en nosotros. Que nuestra iglesia sea un lugar donde cada joven y cada familia encuentre apoyo, oración y ánimo para seguir fieles delante del Señor. Y fíjense que eso es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo. En estas palabras, en 2 Timoteo 1:6, le dice: te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le recuerda a él: oye, tú ya crees en Dios, necesitas avivar el fuego. Y esta escritura es un llamado no solo para Timoteo, es para nosotros también. Para que nosotros nos preguntemos, había otra parte. Dios, después de que él dice, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el fruto cuando tú avivas. Y la pregunta es, ¿cómo avivamos el fuego de Dios hoy? El fuego ya está encendido. Esa es esa luz, ese amor, la salvación, eso que el Señor ha depositado en nosotros. Pero ¿cuántos se han dado cuenta que comienza como a sentirse que se apaga? ¿Alguien aquí puede ser honesto conmigo que a veces uno dice, como que se está apagando el fuego de Dios en mi vida? Eran unas llamas gigantes y ahora se siente como que quedan nada más unas brasas. Te viene un pensamiento, ay, tengo que buscar al Señor. Es una brasita que está allá chiquita. Fíjense que hace unas semanas yo fui a acampar. En la noche anterior del campamento teníamos un fuego gigante. Y pues obviamente por razones de seguridad hay que echarle agua antes de ir a acostarse. No puedes dejar el fuego prendido. Y entonces agarramos varios contenedores con agua hasta que apagamos todo el fuego. Pero en la mañana, para nuestra sorpresa, estaba como medio lloviendo, había frío, estaba muy húmedo el clima y nos pusimos a pensar, qué sabroso sería ese fuego nuevamente. Y así es a veces nuestra vida. Está ese fuego grandísimo y después de una temporada se apaga, pasa algo, una dificultad, un desacuerdo, perdiste el trabajo, un diagnóstico serio en el doctor para ti o un familiar, y a veces nuestra fe cae y se enfría. Pero fíjense que les cuento de que viendo que necesitábamos fuego, yo puse mi mano
ahí donde estaba todo el fuegarón en la noche antes, y sentí calor. Y con un palito moví las cenizas y había una brasa chiquita. Y miren, en ese momento agarramos madera que también estaba media mojada y la pusimos ahí sobre esa brasita. Unas 5 sopladitas y volvió a encender. Sí, y miren, le pusimos otros leños y volvimos a tener el mismo fuego que teníamos la noche anterior. ¿Por qué es que yo les cuento esto? Y es porque todos los días debemos de ver dónde están nuestras brasas. ¿Están bien encendidas? ¿Están medias apagadas? ¿O ya casi apagadas? Porque alguien les echó tanta agua. Pero si tú les soplas, descubrirás que el Espíritu de Dios está en ti. Ese fuego que el Señor puso en ti a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, el perdón de tus pecados, la gracia extendida, una vida nueva, una vida renovada. Tienes tal vez no solo una Biblia, como 5 en la casa. Tienes aliento para poder decir gracias, Dios mío, por este día. Esas son esas brasitas que podemos encontrar nosotros en nuestro día. Entonces la pregunta, ¿cómo avivamos el fuego de Dios? Ya sea que sea un fuego grande o sea una brasita, la que tú encuentras. Y primero es, a ver, voy para adelante, voy para atrás. Ahí está. Sopla el fuego. Permítele que el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida llegue y te hable. Busca aire fresco cada día. Busca tu Biblia. Ora. Adora al Señor. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses, no apaguen al Espíritu Santo. Eso quiere decir que lo podemos apagar. Nosotros podemos con nuestra actitud decir, no, es que buscar a Dios es muy difícil. Esta carrera ya se puso muy larga. ¿Te recuerdan el señor japonés? En esa carrera, él tuvo dificultades, pero regresó. A veces nuestra carrera se pone muy larga y nos desanimamos, pero si buscamos al Señor en oración, la lectura de la palabra, en adoración, en reconocer lo que Él está haciendo por nosotros, eso es soplar el fuego, echarle leña al fuego, estar dispuestos a obedecer, a servir y a dar pasos de fe. Miren cómo lo dice Pablo a los romanos, no sean perezosos, sirvan al Señor con entusiasmo, con alegría. ¿Qué más necesita el fuego para mantenerse? Que tenga calor. Y esa es la comunidad que tenemos alrededor. Una brasa sola, imagínense uno agarra un carboncito y lo mueve hasta el lado, ¿qué pasa? Eventualmente sí de veras se apaga, ¿verdad? Pero si está junto con las otras brasas, con los otros carbones, ardemos todos juntos. Y Pablo dice, anímense y edifíquense unos a otros. ¿Cómo podemos seguir avivando el fuego de Dios? Comparte el calor de Dios a través del servicio y ánimo. Cuando bendices y oras a otros, tu propia fe crece. Y ese es el ejemplo que tenemos entre Pablo y Timoteo. ¿Qué paso nosotros estamos entonces dispuestos a dar esta semana para avivar la fe? No importa cómo esté tu llama. Como dije, puede estar bien encendida, puede estar poquito. ¿Qué pasos tú estás dispuesto para que ese fuego de Dios siga ardiendo? ¿Será que es pasar tiempo con Dios? ¿Reconciliarte con alguien? ¿Servir? ¿Buscar la comunidad? Esta semana tenemos estudio bíblico jueves, es aquí en este lugar, 6:45. La semana que viene tenemos el grupo de hombres. Después tenemos el grupo de intercesión. Si buscas comunidad, aquí estamos, entre la semana. ¿Okay? Pablo escribió, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Él fue fiel en cada temporada de su vida. Y aún en prisión seguía avivando el fuego de Dios en otros. Ese fue su legado. Yo quiero que pienses en ti. ¿Cómo está esta temporada en tu vida? ¿Será que estás pasando por un tiempo de enfermedad, conflictos, desánimo? ¿Alguien vino y te echó un montón de agua en ese fuego? Mira, no estás solo.
nos pasa a todos. Y hoy yo quiero que estas palabras que Pablo le dijo a Timoteo, las escuche, que Dios te las está diciendo a ti. Aviva el fuego que puse en ti. No te di espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. No se trata solo de escucharlo, hay que vivirlo. Así como avivas el fuego en tu vida, recuerda que somos llamados a animar a otros a que aviven el fuego de Dios en sus vidas. ¿Cómo hacemos eso? Conociendo a las personas, orando por esas personas, sirviendo al prójimo, apoyando en las necesidades. Y quizá parezca para ti hacer algo muy pequeño. Un fuego comienza con un fosforito, poquito de madera, poquito de aire y se puede encender un bosque. Así que Dios puede usarte a encender no solo tu vida, sino la vida de otras personas y a fortalecerte en esta temporada. ¿Me acompañan a orar? Señor Jesús, te damos gracias porque tú alcanzaste a nuestra vida al igual que a Pablo. Señor, en esta carrera de la vida, muchos de nosotros íbamos caminando, a veces con intenciones que tal vez no te iban a honrar, pero en tu gracia y tu misericordia tú decidiste extenderte a nosotros, encender esa luz y decirnos que te sigamos. Señor, ayúdanos a mantener ese fuego, a avivar el fuego que tú has puesto en nosotros todos los días. Y que podamos tomar también ese manto, ese llamado de poder avivar el fuego de otros. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Sabemos que desde ese día, este fuego que tú has puesto en nosotros, esa brasa, a veces ha fluctuado, a veces está muy encendida, a veces está casi un poquito apagada. No importa cómo, Señor, el día de hoy te pedimos a ti que nos ayudes a avivarla. Que eso pueda ser algo consciente en nosotros todos los días para mantener ese fuego ardiendo. Gracias, Señor. Y si tú hoy es primera vez que escuchas de que Dios puede encender este fuego en tu vida y tú dices, yo quiero ese fuego en mi corazón, puedes decirle al Señor Jesús, Señor, yo creo en ti, perdona mis pecados, reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí, quiero hacerte el Señor de mi vida, quiero hacerte aquel que encienda ese fuego en mí. Y su promesa es que su Espíritu Santo viene a vivir en ti para guiarte, para cuidarte, para ayudarte. Gracias, Señor. Bendice a aquellos que han hecho esta oración el día de hoy o para aquellos que han renovado su compromiso ante ti. Señor, te agradecemos por la siguiente generación. Pedimos, Señor Jesús, que tú abras nuestros ojos para poder ver a aquellos que necesitan ánimo para mantener ese fuego encendido. Señor, pon en otros que nos animen a nosotros mismos a mantener ese fuego encendido. Que podamos, Señor, soplar en ese fuego por medio de tu Espíritu Santo. Que podamos buscar comunidad para que tengamos ese calor de los hermanos y las hermanas. Que podamos seguir agregándole leña a ese fuego estando dispuestos a servirte. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te agradecemos y te bendecimos. Y Señor, encomendamos estos domingos que siguen en la enseñanza de la segunda carta a Timoteo. De que estas palabras se conviertan en vida en nosotros, que la podamos poner en práctica todos los días. Señor Jesús, bendice a nuestra nueva generación, a la próxima generación. Ayúdanos a hacer vida para ellos, ya si tenemos en nuestra casa jóvenes, niños o jóvenes adultos o cualquier persona que es menor que nosotros, Señor, que nosotros podamos ayudarles y animarles a que se avive el fuego en sus vidas. Gracias, Señor Jesús, te damos en este día por tu bendición, por tu llamado a nuestras vidas y por tu salvación. Gracias por encender ese fuego. Danos sabiduría para siempre mantenerlo vivo. Y en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Quiero pedirle al equipo de oración que si pueden pasar al frente, por favor. Si gustas que oremos por ti, por favor ven al frente, queremos orar contigo. Para todos los demás, los esperamos acá el domingo que viene para seguir este estudio de ser fieles en esta carrera. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.